Sí. Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Ya podemos empezar. Hoy se han dormido. Hay poquísimos.
Bien, ahora chicos, empezaremos. ¿Están todos? Muy bien. Ante todo, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a empezar, a pesar de que es una tarde muy fría. Está intenso el frío, hay que abrigarse, hay que cuidarse, chicos, por favor. No se me vayan a enfermar, ¿ya? Y para que estén sanitos y tranquilos. Hoy vamos a tocar sobre lo que es la crisis del Imperio Español, ¿ya? Vamos a tocar lo que es la crisis del Imperio Español. O sea, vamos a articular un poquito los conocimientos propios de lo que España entra en un momento de crisis en Europa, más conocido como la capital. La capital viene a ser propiamente España y América viene a ser las colonias, ¿no es cierto? Entonces, entra en una crisis y esta crisis es la que a nosotros un poquito nos interesa, porque aquí vamos a ver lo que se llama los factores que han permitido que los criollos puedan levantarse contra España. Y punto de partida, efectivamente, es a partir de acá, ¿no? La crisis de España. Tenemos tres ejes de análisis. Uno, el surgimiento del capitalismo, situación de España y situación de las colonias españolas en América. Tres temas que son muy importantes. Ojalá los podamos acabar para poder, vamos a hacerlo puntualmente, ¿ya? Puntualmente. Entonces, en el siglo XVIII, pues primeramente tenemos, vamos a ver acá uno, tenemos el desarrollo del capitalismo. Entonces tenemos siglo XVIII. ¿Ya? Entonces tenemos siglo XVIII. Entonces, hay todo un proceso del sistema capitalista en que se va afianzando poco a poco, ¿no? O sea, daba un proceso más dentro del desarrollo de la economía mundial, es decir, de cómo el capitalismo propiamente va desarrollando en el contexto europeo, va dejando lo que se llama la economía de carácter feudal. Entonces, por eso ponemos desarrollo del capitalismo en el siglo XVIII, ¿no? Eh, Varios países, en un segundo lugar tendríamos, ¿ya? Dos tenemos, entonces, hay varios países que se ponen en la órbita, en la órbita del en la órbita del capitalismo, ¿no? En la órbita del capitalismo. Entonces, entran a la vanguardia del capitalismo, ¿no? Entonces, dentro de esto, hay que ver muy específicamente de que tenemos que tener muy en cuenta cómo es que el capitalismo propiamente va afianzando. Dentro de la órbita vamos a encontrar a quiénes. Vamos a encontrar a Inglaterra.
Inglaterra. ¿A quién más encontramos dentro de esta órbita del capitalismo? ¿Alguien más me puede decir, a ver? A pasos agigantados está avanzando lo que se llama prácticamente Inglaterra. Tenemos dice a Prusia, Holanda y también, ¿por qué no decir? Francia, ¿no? Etcétera. Entonces, todo eso encabezado por Inglaterra. Muy bien, Francia, correcto. Tenemos en esa forma, propiamente, van vertebrando un desarrollo dentro de una economía de carácter capitalista. El capitalismo propiamente va surgiendo poco a poco dentro del sistema feudal, ¿no es cierto? Todos conocemos. Todos sabemos de la forma como el capitalismo se ha desarrollado. Nos dice la historia de que cuando los artesanos en Europa poco a poco van desarrollando sus actividades y sus productos van teniendo demanda. Entonces estos artesanos por sí mismos no pueden producir, ¿no? Entonces necesitan ayuda. Entonces empiezan a contratar otras personas para que los ayuden. Y en ese proceso va surgiendo el capitalismo, ¿no? Se va surgiendo el capitalista y el obrero. El capitalista es dueño de la artesanía y los obreros los ayudantes. Así poco a poco se va pensando y vamos entrando a este proceso. ¿Y qué ventajas tiene el desarrollo del capitalismo en Europa aquel entonces? Algunas ventajas vamos a ver. Tercero, tenemos algunas ventajas que permiten. Pues tenemos ventajas, ¿no? Tenemos las ventajas, ¿cierto? Primero, transformar ¿qué? Transformar la materia prima. O sea, empiezan a transformar la materia prima. Entonces ya no son simplemente consumidores ni tampoco importadores de materia prima, sino van transformando por sí mismo la materia prima. Esta materia prima genera prácticamente ¿en qué? En nuevos productos. En nuevos productos. Se surgen nuevos productos y esos productos tienen ¿qué tienen? Tienen un valor agregado. Un valor agregado. Tienen un valor agregado. Es decir, cuando lo venden en más. O sea, esa materia prima que ellos han transformado han generado un nuevo producto y al vender tiene un valor agregado, ¿no? Y el otro aspecto más importante es de que la producción
La producción es cuantitativa. Es cuantitativa. O sea, queremos decir de que la producción, más o menos como dice el capitalismo, es un desarrollo en serie, ¿no? En serie. O sea, hay una superproducción. Afecta la revolución de los precios en la crisis de... eso lo vamos a ver un poquito en la situación de España. Efectivamente, mira, Washington, ¿qué te digo? ¿Cómo afecta la revolución de los precios? ¿No es cierto? A eso queremos llegar un poquito en la crisis de España. Eso lo vamos a ver acá, ¿ya? En este caso un poquito podemos adelantar, ¿no? De que los españoles empiezan a tener un poquito más. Tienen oro, tienen plata y ¿qué ocurre? Y no hay productos para comprar. Entonces ahí viene la revolución de precios, ¿no es cierto? Se incrementan los precios y compran a la forma y a la manera que quieren. Entonces vamos un poco a poco, vamos a llegar a eso, ¿ya? Vamos a llegar a eso. ¿Cómo es este? Pues ahorita vamos a terminar esto, surgimiento del capitalismo. Entonces, producción cuantitativa o la producción en serie o la producción, vamos a decir también lo que llaman en el sistema capitalista una producción en bloque también, ¿no? Y así sucesivamente. Esto propiamente, el hecho de que produzcan cuantitativamente, pues ¿qué va a ocurrir? Estos países capitalistas van a necesitar nuevos, nuevos mercados. Van a necesitar nuevos mercados. Porque rápidamente se va a saturar el mercado europeo. Entonces, por eso es de que ellos van a empezar también a luchar por querer ingresar a ese mercado nuevo que prácticamente son las colonias españolas, ¿no? Entonces, ese va a ser la lucha también. Entonces, eso va generando. Pero en toda esta órbita no lo encontramos a España. Ese es el problema. Por eso ahora vamos a ver, ¿y cuál es la situación de España? ¿No es cierto? ¿Cuál es la situación de España? ¿Cuál es la situación de España? Entonces, rápidamente pasamos a ver cuál es. Entonces, acá tenemos nuevos mercados y estos propiamente van surgiendo. Aquí hay que agregar un poquito de lo que, cómo es de que los países capitalistas, en este caso los países capitalistas, propiamente se han afianzado con mayor intensidad y rápidamente vemos de que no ha sido pues en un simple proceso autónomo, propio, con sus recursos, etcétera, ¿no? Sino aquí ha habido participación de capitales que han ingresado desde la colonia, ¿no? Desde la colonia. Básicamente, Inglaterra ha potencializado su desarrollo en capitalismo es gracias a las riquezas que ha ido captando, ¿no? En este caso, gracias a los tesoros que ha ido captando a través de los corsarios, en este caso básicamente hemos precisado de, de este famoso Francis Drake, ¿no es cierto? Que llevó una cantidad de tesoros a Inglaterra. Y eso permitió el desarrollo del capitalismo. Muy bien, Washington. Francis Drake, ¿no? Fue uno de los, veamos precisar, incluso uno de los ladrones más grandes del mundo. Insuperables hasta el día de hoy, ¿no? Insuperables. Insuperables. Es el único ladrón que entra en la historia. Es el único ladrón que se escribe en los libros de la historia, ¿no?
Entonces, propiamente, claro, a esto más antes también ha iniciado John Henkin, ¿no? Uno de ellos, y posteriormente le sigue pues Francis Drake, pero hay que tener muy en cuenta. Entonces, con todo eso se potencializa el desarrollo del capitalismo. Mientras, ¿y qué ocurre en España? Pues tenemos situación de España. ¿Qué ocurre con España? Mientras los otros países van desarrollando, ¿no? Se van fortaleciendo mucho más en una nueva economía denominada el capitalismo, mientras que España, ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Entonces tenemos, primero, vamos a tener acá ya, primero tenemos aquí, ¿de qué? España no está en la órbita del capitalismo. No, no está. No está en la órbita del capitalismo, definitivamente. Entonces ahora nos preguntamos, ¿y cuál es su economía? ¿O cuál es su economía predominante? Y fundamentalmente en España. Entonces, la economía, dos sería, ¿no es cierto? Tenemos dos. La economía predominante la economía predominante viene a ser fundamentalmente lo que nosotros llamamos de carácter feudal. O sea, se queda en un sistema de desarrollo de carácter feudal. O sea, una economía predominantemente de carácter feudal. Imagínense cuánto de distancia encontramos, ¿no? Con Inglaterra, Prusia, Holanda y Francia, ¿cierto? Y ahora, si nosotros le agregamos una economía predominante, ahora, de acuerdo a la naturaleza propia, ¿no? De la forma como desarrollaba su actividad con la colonia, entonces encontramos eminentemente de carácter mercantil. Y de la misma forma también vamos a encontrar en el proceso en que los españoles propiamente se dice que España estuvo entrando también a un sistema de carácter capitalista, ¿no? Estaba entrando a la producción capitalista, pero hubo ciertos factores que han hecho de que realmente no entre pues con fuerza, con una, vamos a decir así, con un sentido propio de buscar un nuevo sistema económico con una enorme cantidad de riqueza que tenía, ¿no? Vamos a ver algunos factores por qué no ingresaron al sistema capitalista. Pero vamos a ver, tercero, entonces tenemos factores. ¿Qué factores no han permitido que España no ingrese a la órbita de los países capitalistas, ¿no? Tenemos una serie de factores. Uno de los factores fundamentalmente es que no puede ser es lo que hace rato decía su compañero, básicamente la revolución de precios.
La revolución de precios está sintetizado en un aspecto que se llama entonces, que tenemos, ¿no es cierto? Vamos a precisar con otro colorcito, mira, un colorcito, se llama la hiperinflación. La hiperinflación. Ahí viene lo que se llama la revolución de precios, ¿no? ¿Qué entendemos por hiperinflación? A ver, alguien me dice, a ver, profesores, a ver, ¿qué es la hiperinflación? Profesor, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? La Adelante, hiperinflación Washington. es la alza de precios, ¿no? En este caso, ahí tienen, obtiene bastante cantidad de plata y oro, entonces su producción en la agricultura estaría bajando, porque si bien sabemos, cuando se descubrió América, o se vinieron, no todos los españoles, casi la mayoría para progresar, por así decirlo. Entonces cae en decadencia la economía de, ¿cómo se llama?, de producción, mientras que es porque hay más plata y oro. Sería mi participación. No, está muy bien, Washington. Tienes un punto más. Es la inversa de lo que es la inflación, ¿no es cierto? Eso es lo que es la inflación. La hiperinflación, propiamente tenemos bastante plata, pero no hay que comprar cuando sus compañeros, efectivamente, una buena cantidad de españoles se han venido acá a América por hacer fortuna de la noche a la mañana, querer ser ricos, etcétera, abandonan todo lo que es España. Entonces baja la producción. Ellos tienen oro y plata, pero no encuentran qué comprar, ¿no es cierto? ¿Qué comprar? Entonces, ese es uno de los aspectos fundamentales. Entonces, eso ha conllevado de que propiamente se genere lo que se llama la hiperinflación. ¿De qué sirve? Tienen plata, pero no pueden hacer nada. ¿No es cierto? No hay nada que comprar. Es como que dije, tenemos plata, vamos al mercado y no hay nada que comprar, ¿no? Entonces, ofrecemos mucho más para poder comprar. Y ahí está la hiperinflación. Bueno, yo tengo, véndeme, pero mire, yo te voy a pagar en oro, te voy a pagar en plata, ¿no es cierto? Pues a eso se va el hecho fundamental. Entonces, eso es uno de los factores que propiamente ocurre. O sea, no ellos, los españoles, no estaban en la condición, ni siquiera estaban preparados para poder conllevar a un desarrollo de carácter capitalista de España, ¿no? Y otro de los aspectos, como tienen bastante plata, ¿qué es lo que va a ocurrir segundo? Y a eso también hay que acompañar, muy importante, es, como segundo aspecto tendríamos, ¿no? La importación excesiva, ¿no? Importación excesiva. Excesiva, ¿no es cierto? O sea, como no había, entonces hay que importar, o sea, hay que comprar de otros países, ¿no? Por eso es que si nosotros, y esto también hay que tener en cuenta, se dedicaron mucho a la lujuria. Era una economía de lujuria de los españoles. Como tenían oro y plata, mayormente importaban productos de otros países y mucho más han llegado a importar productos de China.
¿no? En torno a lo que es la locería, como por ejemplo. O sea, vamos a hacer elementos propios del hogar bastante importados de China. Por eso cuando ustedes vayan a visitar los, los museos, ¿no? Los museos coloniales, ahí van a encontrar, ¿no? Objetos eminentemente de carácter de importación. Es más o menos como nosotros, que les pongo un ejemplo, ¿no? Es como nosotros todos nos volcamos los lunes, ¿no es cierto? Tanto a Tupac como al mercado San José. Productos importados. ¿Sí o no? Y no dejamos crecer a nuestros empresarios juliaqueños, que son buenos, ¿no? Buenos emprendedores. Y los ahogamos ahí. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Así igualito más o menos ocurre en España. Prefieren importar los productos y no darle crédito a sus propios productos. Y a los pocos emprendedores que había en España prácticamente quedan pues ahogados, ¿no es cierto? Ahogados. Entonces eso es lo que se genera con esto, con la importación excesiva. Entonces, ese es otro de los factores que no ha permitido que el capitalismo desarrolle. Por eso el contrabando está pues prohibido. Pero sin embargo, pues en el Perú y sobre todo en la región, bueno, hay cantidad de contrabando y nos vamos. Bueno, hoy en día el Perú vive esa situación. Efectivamente, eso es. O sea, nosotros no le damos importancia a nuestras empresas que puedan crecer. Preferimos comprar productos de importación. Y más estamos comprando productos chinos, al menos en Lima. Si ustedes van con, por ejemplo, a Lima, a los mercados como, por ejemplo, El Hueco, después Mesa Redonda, ¿qué se llama el otro? Plaza Azul, no sé qué, eminentemente son productos importados. Y mucho más todavía si ustedes van al Jirón Paruro, ¿no? Ahí es donde se expende todos los artefactos de toda índole, ¿no? Desde una pequeña radio por computadora, laptops, de todo, eminentemente chino. Y cómo la gente va a comprar. ¿Por qué? Porque es barato, ¿no? Barato. ¿Y qué hacemos con nuestras empresas? Los ahogamos, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que ocurre. Tiene razón muy bien, bueno, hoy en día el Perú vive esa situación muy bien. Delit, muy bien, tu opinión muy interesante, muy bien, tienes un punto al examen, ¿ya? Muy bien, excelente tu participación. Eso es lo que viene y eso es lo que ha trazado. Entonces España se va quedando, ¿no es cierto? Se va quedando relegado solamente con su economía de nada más. Ahí se va quedando, ahí se va quedando. Y otro aspecto que tenemos que eh, tener en cuenta es un tercer aspecto, es la excesiva burocratización. La excesiva burocratización, ¿no es cierto?, de la administración colonial. Realmente era pues desastroso, ¿no? Y hasta ahora nos han dejado eso los españoles, ¿no? La famosa burocracia.
Hasta ahora lo vivimos nosotros, ¿no? Eso ustedes lo pueden leer cuando digan, ¿cuál? Decimos, ¿no? Los paradigmas que nos ha dejado la colonia. Y yo no enfrentamos hoy, lo enfrentaron aquel entonces. Y eso también ha traído un rechazo a España, ¿no? A España. Entonces, esto viene como un rezago desde la colonia. Hoy en día el Perú, muy bien, entonces sigamos a ver, sigamos. Otro aspecto también, la que estamos viviendo hoy, también estamos viviendo y también lo que nos han dejado los españoles, ¿no? Es propiamente, y creo que ya, felizmente, se va a tener que poner autos a eso, ¿no? Tenemos un ejemplo de los cuellos blancos, ¿no es cierto? La corrupción. La corrupción en las altas esferas. ¿Se dan cuenta? Tenemos también la corrupción en las altas esferas, ¿no es cierto? ¿A qué llamamos altas esferas? A ver. ¿Alguien me puede decir, a ver? Las altas esferas. A ver, a ver. No se queden, chicos, parece que se han dormido. A ver. Vayan sumando puntos, chicos, en el examen. No van a creer que es broma, los puntos que van ganando cada uno de sus compañeros, eso se va a ir sumando al examen, por si acaso. Como estamos, a ver, una condición social. A ver, Lilita, a ver, una condición social. Cuando decimos altas esferas, mayormente nos referimos a las altas esferas del poder. ¿Y quiénes son del poder? A ver, ¿quiénes son las altas esferas del poder? A ver, chicos, ¿a quién los llamamos las altas esferas del poder? Un poco más les estoy dando. Eso. Muy bien, Las el esferas, rey, mi profesor. muy más, después, ¿qué más? ¿Quién le sigue al rey? A ver, ¿El virrey, profe? Quilme, a ver, no te he escuchado bien, despacio, despacio, a ver. Primero serían los reyes, luego serían los virreyes en las colonias. En las colonias, efectivamente, la corrupción, pues, van súper recontra corruptos los reyes, ni hablar en el Perú, ¿no? Han hecho lo que han querido. Eso vamos a hablar, ¿no? En la situación de las colonias en España. ¿Ya? Ahí vamos a ver. Hay una corrupción enorme. Por eso le ha hecho fracasar también a España, ¿no? Porque en principio los que amasaban buena fortuna
prácticamente han sido los criollos, pues, ¿no? O los españoles que se encontraban acá en el Perú, ¿no? O los llamados peninsulares también, ¿no? Que han venido a ver la situación y se han hecho pues enormes fortunas. Nunca ha llegado pues todo lo que debería de llegar también a España. O sea, en pocas manos ha quedado. Aparte del rey, el virrey. Y aparte también del rey tenemos todo un aspecto que viene a ser. Antes del virrey también tenemos el Consejo de Indias, ¿no es cierto? Esos también han sido pues eminentemente otro aspecto que tiene que ver con la colonia. Bien, ese es otro aspecto que encontramos, ¿no? Y otro aspecto que vamos a encontrar acá también, ¿por qué España entra en una crisis muy profunda? Vamos poco a poco viendo. Imagínense primero la hiperinflación. Tenían bastante oro y plata, pues ahí como dice su compañero, se genera la revolución de precios. Otro, la importación excesiva. Muchos les gustaba importar, no les interesaba el producto propiamente de España. Excesiva burocratización, tenemos la corrupción en las altas esferas del poder. Es otro problema que hubo también, ¿no? Entonces, así. Y a esto también vamos a... ¿Por qué también España se va retrasando? También hay que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes, que prácticamente va a estar acá, ¿no? Pero vamos adelantando, ¿ya? Algunos aspectos más que vamos a poner en consideración, ¿no? 1, 2, 3, 4, acá sería 5, ¿no? Acá le vamos a poner 4. España, propiamente, o sea, vamos a decir España, dependía mucho de los ingresos económicos que se generaban en la colonia, ¿cierto? Entonces, la economía española se reduce a la extracción de metales a la extracción de metales preciosos, ¿no es cierto? Metales preciosos. Entonces, a eso, o sea, mucho dependía la economía de España. Y a esto le agregamos, ¿de qué más dependía bastante? A ver, ¿quién me dice de qué más dependía? A ver. Por ejemplo, la economía de España, la economía colonial, giraba en base ¿a qué? ¿A qué también? Estos metales preciosos, sobre todo en América, por ejemplo, no en España. América. ¿Al comercio? ¿Al comercio? ¿No? ¿Al comercio? No mucho en el comercio. Hay otro, que tiene que ver básicamente con los indígenas. A ver. La mano de obra. La exportación de los, en el caso de los, la venta de los indígenas o de los esclavos, los negros. No mucho. Porque después todavía llega la venta de los esclavos, ¿no? Nada, después todavía. Recién con la reforma borbónica
va a ingresar la venta de los esclavos, ¿no es cierto? Aquí todavía no tenemos. Hay otro, está bien, la mano de obra. Aparte de la mano de obra, ¿qué ofrecían los indígenas? A ver, Delit, a ver, dime, a ver, Delit, a ver, está muy bien. La mano de obra, ¿qué más? Exacto, muy bien, Delit, te has ganado un punto más en el examen. Son los impuestos que pagaban los indígenas, ¿no? O sea, como quien dice ellos, bien sentados, vivían de uno, acá dependían de la extracción de los metales preciosos, y el otro de los impuestos que pagaban los indígenas. A eso no se olviden, ¿no? No se olviden. Por eso dice, la base de la economía española fue el impuesto de los indígenas. La base de la economía colonial fue el impuesto de los indígenas. Eso no se olviden, ¿ya? Los impuestos. Entonces tenemos los impuestos indígenas. Muy bien. Qué excelente, muy bien, excelente la participación. Los impuestos de los indígenas. Entonces, otra parte, ¿no? Porque cómodamente también estaban esperando, pues eso, ¿no? Pero tampoco no les importaba, pues, desarrollar un nuevo sistema de economía y podían y competir a la altura de los otros países europeos, ¿no? España se quedó ahí. ¿Y qué es? Y les pregunto, ¿y qué es a qué se dedicaban los españoles? Los que se habían quedado allá en España, no querían venir al Perú. ¿Alguien me puede decir, a ver? ¿Qué nomás producía España? Si todo dependía, mayor parte dependía de las colonias. A ver, ¿alguien me puede decir, a ver? La edificación de los templos, profesor, porque ellos eran eminentemente religiosos, o sea que católicos. Muy buena tu participación, Washington, pero yo te digo una cosa. Los bellísimos templos que encontramos allá no lo han hecho los españoles. Como mano de obra se han ofrecido, pero ¿quiénes han sido los promotores de esos templos? Esta mañana hemos conversado. ¿Quiénes serán? O esta mañana, digo, ayer hemos conversado, ¿no? O creo que hemos conversado con ustedes, ¿no? A ver, ¿a quién se debe? ¿Quién los ha sometido más de cuatro los españoles? ¿Se acuerdan o no? ¿A quién los llamaban los moros, los sarracenos? ¿Se acuerdan o no? ¿A quién los españoles los llamaban los moros, los sarracenos? ¿Quiénes eran? A ver, alguien, a ver, por ahí, a ver. ¿Ninguno? Eran los musulmanes, no a los negros, no, los musulmanes. Los musulmanes habían invadido a España y los tenían sometidos por más de 4 siglos, imagínense. Pero ellos no han hecho lo que han hecho, pues, con nosotros, ¿no? Sino ellos han llevado cultura. Primero, esos templos hermosos que encontramos en España, que hoy lujosamente los exhiben, lo han dejado los musulmanes. Les han enseñado a producir, ha entrado lo que es la cultura espiritual, ¿no? Porque se acuerdan que aquel entonces predominantemente en la época
de la edad medieval. Solamente ellos podían leer lo que es la Biblia nada más. No podían conocer otras culturas, otros avances en cuanto se refiere a la ciencia, ¿no? Como por ejemplo conocer de la obra de filósofos, las conocían solamente de Sócrates y de Platón, pero no conocían la obra de Aristóteles, ¿no? Entonces los musulmanes dicen, miren, hay esto, ¿por qué no leen este otro? ¿No? Así les ha llevado cultura. Están ciegos, lean, entérense. Por eso es de que ellos no tenían mucho nivel de cultura espiritual. Por eso ustedes saben de que cuando se desarrolla el proceso de, de conquista, de expansión geográfica, quieren propiamente Cristóbal Colón, les dice que yendo por el este, vamos a llegar a la India, nadie quería viajar con él. ¿Por qué? Porque pensaban de qué forma era la tierra, qué pensaban los españoles, cuál era su conocimiento de ellos. ¿Alguien me Claro, puede pensaban que decir? más allá de la Tierra había un en donde se podían caer más al fondo. O sea, ellos pensaban de que Exacto. la Tierra Decían que era como un era su disco, ¿no es límite. cierto? Sujeto Claro, por cuatro pantes, etcétera, ¿no es cierto? Imagínense cuál era el nivel de conocimiento de los españoles. Muy bien, Kilmer, un punto al examen, muy bien, excelente, muy bien, ¿ya? Entonces, esa era su forma de pensar. Imagínense que más allá en ultramar había monstruos que se los iban a devorar, etcétera, ¿no? Que más allá estaban penando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ese era su nivel. ¿Y quién los ha levantado? Son los musulmanes. Se han traído libros. Imagínense, pues en la edad antigua todavía ya sabía que la tierra era redonda. Por eso que Cristóbal Colón, cuando va a sustentar a los reyes de España para convencerlos que la tierra es redonda, nadie le llegó a creer, ¿no? Sobre todo los sacerdotes que eran asesores del rey. Cuando Colón cita a uno de los a varios, dentro de ellos, como por ejemplo a Ptolomeo, ¿no es cierto? Cita a Plinio y a otros, porque ellos ya habían dicho que la Tierra era de carácter esférico, ¿no es cierto? Ya lo había dicho, pero nadie le cree, ¿sí o no? Nadie le cree. Ahora yo les pregunto, ¿por qué Colón tenía tanto conocimiento? Incluso tenía su mapa, y nadie tenía un mapa en mano como sí lo tenía Colón, ¿no es cierto? Incluso les dije, agarró un mapa Porque Colón eh, era un navegante, profesor. a ver, Marcial, a ver, Era una adelante, vez, Marcial. nació en Génova y ese niño se ha dedicado a la navegación y es profesor. Pero sí, claro, se dedicaba a la navegación, pero ¿dónde adquiere tanto conocimiento? Libros de Lo Pedro que la navegación, o él no hace los planos. a Japón, a China. Profesor, A ver, ¿quién? Adelante. Pero, ¿por qué tanto conocimiento? Hasta incluso manejaba mapas, ¿no? Y antes manejar mapas era un secreto de Estado. Solamente el Estado podía manejar mapas. Nadie más podía manejar. No es como ahora se vende pues en el mercado, ¿no? Antes no, eran verdaderos secretos de Estado. ¿Y por qué Colón tenía en su mano, a ver, mapas? Y tenía un mapa que era muy importante que le ha servido de base, famoso mapa de Toscanelli. A ver, alguien me dice, ¿por qué tanto varias conocimiento? cosas. Profesor, A ver, porque más.
se especula que Colón no era católico, era un judío, o sea que hay una de las causas sería, otro digo porque él era navegante y ah, parece que iba constante a Calicut. Calicut sería hoy en día India, ¿no? Eso es lo que yo creo que tiene, por eso tiene la mapa él. Entonces, yo te digo una cosa, Washington, y a todos quiero que sepan. Nunca Colón fue a la India, jamás. Ese era su ideal, querer llegar a la India, ¿sí o no? Y nunca llegó a la India, jamás llegó Colón a la India, ¿no? Eso que tú digas que es descendiente de los... sí, efectivamente, sí es. Y ellos sí tenían buenos conocimientos. Ahora yo os voy a decir, ¿cómo adquiere todos estos conocimientos? Cuando Colón presta servicios, creo, a Francia, ¿no? Y en el camino prácticamente, pues, zozobra su embarcación porque estaban en plena guerra y, y se va, pues, como quien dice, a nado, sale, pues, a Portugal, ¿no es cierto? Y en Portugal, ustedes se acuerdan, y deben acordarse, había todo un esto, que sea toda una escuela de navegación. ¿Quién lo encabezaba esa escuela de navegación? ¿Alguien me dice? Eso nos enseñaron en la primaria y en la secundaria todavía, ¿verdad? ¿Alguien nos dice? Lo encabezaba el rey de Portugal. Por eso se llama Enrique el Navegante, ¿no? Enrique el Navegante. Entonces, ellos habían desarrollado bastante lo que es la navegación, conocían, tenían estudios, etcétera, todo, todo. ¿Y cómo es que Colón acumula tantos conocimientos? ¿Por qué? ¿Con quién se casa Colón? ¿Alguien me dice el nombre con quién se ha casado Cristóbal Colón? En Portugal, porque en Portugal se casan, ¿no es cierto? Que nadie me va a decir con quién se ha casado. Llega a tener a hijos, incluso con uno de los hijos se viene a España. Felipa, no sé, algo por ahí es pues. Está correcto, muy bien, Washington, un punto más. Felipa Moniz, Felipa, creo. Moniz, creo. Mons, Felipa de Mon- Estrello. Perestrello, creo. Moniz de Perestrello, algo por ahí, profesor. Sí, Felipa Perestrello es. Muy bien, Luis Fernando. Felipa Perestrello. Luis Fernando, hay un punto más. Muy bien. Felipa Perestrello. Este famoso es hija de un gran navegante llamado Perestrello. Es aquel que descubre uno de los cabos. Es Cabo Verde. Imagínense, ¿no? Por eso es que tiene acceso a toda la información. Y, o sea, se casó con la hija de un gran navegante que le proporcionó todos los conocimientos habidos por haber y manejaba también los mapas, ¿no? Ese es el problema. ¿Por qué se retira de Portugal? Porque Portugal ya no necesitaba de sus servicios, ¿no es cierto? Porque ellos ya estaban descubriendo, ya estaban propiamente saliendo fuera de Portugal, ya habían avanzado buena parte. Entonces, pero él quería hacer, por eso es que se retira de Portugal, eh, presenta sus proyectos a Francia, a Inglaterra y también a España. Y a España va directamente, ¿no es cierto? ¿Se dan cuenta? Entonces, por eso es que llega a tener bastante conocimiento. ¿Por qué? Porque se emparenta con la hija de un gran marinero, descubridor de uno de los cabos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Así es como llega a tener conocimientos. No es porque era navegante y ella aprendió, claro, aprendió las habilidades de la navegación, pero no el conocimiento. Entonces el conocimiento lo aprende justamente con su matrimonio. Así es. Felipa de Perestrello es la esposa. Claro que después muere, ¿no?
Felipe Pérez Estrella se queda solo y por eso se viene. Bien, entonces a eso nosotros estamos viendo de que es muy interesante, ¿no? Es muy interesante. Entonces yo cuando Washington me decía de que han hecho grandes templos, no, ellos no hicieron nada. Eran ociosos, flojos. Lean a ver la situación social de los europeos, sobre todo de los españoles, eran recontra ociosos, flojos, vagos, ¿no? Por eso hay, como por ejemplo, se dedicaban a tomar, se dedicaban a los juegos, ¿no? De ahí también surge lo que es la prostitución, entonces un caos total era, ¿no? Entonces por eso es que también después un montón de gente se viene a América, ¿no? Eso ahí para hacerle una pequeña reflexión, ¿no es cierto? Eso es solamente una pequeña reflexión. Ellos no hicieron sus templos. Los templos, acá, ¿quiénes los hicieron? Ellos sí han venido a dirigir, pero acá tenían una mano de obra muy poderosa, que eran los indígenas. Y esos son los que verdaderamente han hecho, pues, ¿no? Han edificado los templos, aprovechando la enorme masa de mano de obra. Tenemos. Bien, entonces ese es otro aspecto. Después otro. Bien, España mayormente se dedicaba, como por ejemplo, solamente a producir algunos alimentos básicos. Y había uno de los reinos también, que era el reino Castilla, que se dedicaban a la crianza de animales y producían gran cantidad de lana. Eso es todo lo que han hecho España, no hubo más, ¿no? Eso es todo. Y otro es, vamos a ver también, otro aspecto es por qué, digamos, de que ahí en esto viene otro aspecto que tenemos que tener muy en cuenta. Ya estamos cerrando la hora. Estamos cerrando la hora, por favor. Ya estamos en los dos últimos, ¿ya? Por favor. Uno, o sea, en este tenemos que todos los recursos de, que eran llevados de América los recursos que eran llevados de América muchos de estos recursos no llegaban a España, fundamentalmente el oro y la plata. Eso también ha sido un factor, ¿no?, para el decaimiento de España. Entonces, ya hace rato hemos dicho, ¿no? Básicamente eran captados en el camino a través de los corsarios, ¿no? Y estos corsarios prácticamente se los llevaban todos esos recursos o esos tesoros, mayormente han ido a parar en manos de Inglaterra. Por eso decimos de que la reina Isabel, aquel entonces de Inglaterra, se da el lujo de pagar toda su deuda externa, ¿cierto?, con todo el tesoro que ha llevado pues Francis Drake, y la otra parte lo invierte ¿para qué? Para el desarrollo del capitalismo. Imagínense, ellos sí lo sacaron provecho, ¿no? Ellos sí sacaron provecho. En cambio España no. Por eso es que a Francis Drake incluso lo declaran como capitán de los mares. Y finalmente por ahí alguna parte de la historia dice que incluso le hicieron un monumento. ¿A qué ladrón hace un monumento? ¿Ver? De que es tanta esa riqueza que llevó pues Francis Drake. Y Francis Drake, sabemos cuál es la ruta que ha seguido. Vamos desde una pregunta para ustedes, a ver, ¿quién quiere ganarse más puntos? A ver, ¿cuál es la ruta
que ha seguido Francis Drake? ¿O a qué navegante ha seguido? A ver, ¿alguien me dice, a ver? ¿Qué navegante dio la vuelta al mundo? Con ello demostró que la Tierra era redonda. A ver, Magallanes, ¿cómo? a Magallanes. Muy bien, Fernando. Muy bien, Kimen. Los dos tienen un punto más, ¿ya? Punto más, muy bien. Excelente, Magallanes. Entonces, la misma ruta ha seguido, pues, Francis Drake. Ha dado prácticamente la vuelta al mundo, ¿no? Prácticamente la vuelta al mundo. Imagínense, ¿no? Un gran navegante al servicio de Inglaterra. Entonces, así es como estos recursos que eran llevados a América no llegan a su destino, ¿no? Se desvían a otro sitio, beneficiando a otras monarquías, beneficiando a otros países, podríamos decir actualmente. Y aquellos beneficios eran, pues, en escala Inglaterra, Prusia, Holanda y Francia. Ellos son los que se aprovecharon de todos esos tesoros, ¿no? Realmente. Ese es el otro aspecto. Por eso tampoco es otro de los factores por los que España pues decae, ¿no? No llega al contexto de ser un país. Y finalmente vamos a terminar diciendo de que eh, con esto con la alta corrupción que existió en la colonia, prácticamente no hubo un buen control político, administrativo y económico efectivo. ¿En qué? En las colonias. ¿Ya? Con eso cerramos. Entonces acá en la colonia han hecho lo que han querido también. Entonces por eso es que posteriormente con las reformas borbónicas ya no confían en los criollos. ¿Por qué? Porque los criollos son los que se estaban volviendo ricos, ¿no? Estaban volviéndose ricos acá. Pues no había una administración propiamente coherente, ¿no? Honesta, nada, sino que ellos son los primeros que arranchaban, ¿no? Lo que deberían de llegar a España. Entonces, eso. Entonces tenemos lo último, falta de control político, administrativo y económico efectivo en las colonias. Y eso ha permitido que muchos criollos aquí en América se hagan pues millonarios, se vuelvan ricos, ¿no? Y posteriormente va a tomar represalias contra los criollos y ahí es donde se rompe la relación entre criollos y España. Y eso va a ser bien, va a ser favorable para nosotros. Eso va a ser el inicio de nuestra emancipación. A eso vamos a llegar un poco más. ¿Ya? Entonces, hasta acá hemos avanzado y ya conversaremos sobre la situación de las colonias, qué es lo que estaba pasando. Ya, chicos, con eso hemos terminado. Yo creo que nos hemos pasado 5 minutitos. Van a disculpar. El que le sigue a Juan Sebastián Cano, cuando mueva Magallanes, le sustituye Sebastián Elcano. Muy bien, Washington. Muy bien, qué excelente. Muy bien, has completado. Muy bien. Se merece Profesor. también tú. Muy bien. ¿Alguna inquietud? A ver. Profesor, quisiera saber, no sé mucho de la historia universal, pero ¿qué papel cumplió una ciudad llamada el Puerto del Rey o el Port Royal, no? Más que todo lo conoce para que desaparezca más que todo o ataquen los piratas o los corsarios, que lo que dices.
No, básicamente los corsarios y los piratas apuntaban a todos los pueblos que estaban a la orilla del mar y también a todos por eso se los puertos del rey, ¿no? Estaban bien señalados. No sé si ustedes han ido a Paracas. ¿Alguien ha ido a Paracas? ¿No han ido a la bahía? ¿Alguien no ha ido? Entonces ahí en uno de los que está mirando al mar, han dejado una seña los, se dice, ¿no? Que han podido ser los corsarios o los piratas una seña, o sea, dejaron un candelabro ahí, ¿no? Que hasta el día de hoy existe eso. Esa era una seña para donde podían llegar y desplazarse a los otros puertos de Lima, etcétera. O sea, donde llegó San Martín también, ¿no? A Pisco, ¿no es cierto? Pisco está pues en la bahía de Paracas. Ahí está. Para si algún día van, vayan a manera de visitar a las Islas Ballestas, entonces los llevan en lancha y de la lancha van a mirar en el cerro dibujado es que era una seña donde llegaban pues fácilmente y de ahí podían trasladarse a los otros. Entonces, puertos han estado bien marcados han estado. Entonces, por eso es de que fácil y saqueaban. Y pues, han sido los corsarios. En cambio, los piratas siempre eran unos aventureros que finalmente hacían o encontraban riqueza para ellos, ¿no? No era para nadie, sino solamente para ellos. Pero al final Profesor, también entre ellos terminaron matándose, ¿no? Por la riqueza que encontraban. Ser un santuamén eran entre ellos. Sí, dime, Washington, ¿algo quieres decirme? yo quisiera hacer una pregunta, profe. A ver, adelante. ¿Qué diferencia entre los corsarios y los piratas? Bien, la pregunta. Hemos dicho que los corsarios están al servicio de un Estado. El caso ético de Francis Drake, de John King, ¿no? Están al servicio de quién? De la monarquía inglesa, de Inglaterra. O sea, prestan servicio. Como quien dijera, la reina Isabel los ha mandado, así más o menos, ¿no? Nosotros en nombre de Inglaterra y toda la riqueza que vamos a coger o capturar, le vamos a traer para usted. Así, eso es. En piratas, como hace rato dije, solamente eran unos simples aventureros que buscaban tesoros para sí mismos, o sea, no prestaban servicio para nadie, para nadie. Por eso al final terminaban matándose entre ellos, ¿no? Lo poco que encontraban terminaban matándose entre ellos y finalmente, pues, hay veces ni siquiera ellos lo disfrutaban, ¿no? Los simples aventureros. Si cogían algo, era para ellos. Esa es la diferencia entre piratas y corsarios. Entonces, por eso es que los corsarios salen mucho más. ¿Por qué? Porque todo el tesoro que cogen lo llevan al Estado que Profesor, están prestando su servicio. ¿Ya? profesor, ¿Algo más? que también dice de que los barcos que de acá iban allá a España, en este caso, de América a España. Sí, efectivamente. En el camino eran asaltados. O sea, los Sí, espías sabían por dónde se desplazaban y los cogían, los asaltaban. Y luego los hundían los barcos, ¿no? Así de simple era. sí, sí, porque muchas veces los barcos se han hundido. Entonces, nosotros, si hoy en día investigamos y podemos ver podemos encontrar gran cantidad de oro y plata dentro de los océanos.
Ah, sí, también. Sí, sí, hay una parte de la historia donde dice que para no caer en manos de los corsarios o piratas, preferían hundirlo los barcos, ¿no es cierto? Preferían hundirlo. Esos serían los barcos que están pues con tesoros. Sí, algunos han encontrado algunos tesoros ah, en el fondo del mar. Efectivamente, embarcaciones que supuestamente serían aquellas embarcaciones que han sido hundidos para no caer en manos de los corsarios o en manos de los piratas. O en algunos casos también se refiere a embarcaciones de los piratas que en el correr de la disputa por el tesoro han sido hundidos también, ¿no? Eso es también. Bueno, eso es toda una historia y también es toda una mitología también, ¿no? Parte. Es muy bien, Kirben, muy bien tu participación. Así. ¿Alguien más? So- Solo una acotación acerca de lo que se está hablando de los piratas y los corsarios, cómo se atacaba a a los navegantes en medio del mar o algo así. Entonces, primeramente, supongo que iban poco, después ya se iban ya los que trasladaban oro y plata ya estaban yendo bien armados, ¿no? Primeramente, si vemos una economía temprana de la colonia, supongo que el traslado ha sido más tranquilo, pero a medida que va pasando el tiempo, aparecieron esos porque ya sabían dónde es la ruta, todo ello, ¿no? Entonces, primeramente, el traslado de, ¿cómo se llama? Del mercante, podríamos decir que era más tranquilo, pero después, como era tranquilo, entre pocos iban. Cuando ha aumentado ese caso, supongo, mejor dicho, ya iban, pues, ¿no? Bien armados y en más cantidad, ¿no? Sí, o sea, ya iban en bloques, pero vamos a decir en una etapa de efervescencia, en una etapa, vamos a decir, una etapa de oro. Era pues los primeros años propiamente de la colonia. Ya posteriormente es poco a poco va disminuyendo esto, ¿no? Tampoco no toda la vida ha sido pues plenamente, ¿no? Va disminuyendo, pero en esas etapas es la que han aprovechado bastante, ¿no? Ya posteriormente se arman, ya van en bloque, etcétera, ya pueden defenderse. Entonces, pero ya en esas fechas tampoco ya no había mucho tesoro, ¿no? Ya era poco lo que se llama, mayormente eran otros tipos de mercadería, vamos a decir, otros recursos naturales del Perú, ¿no? Hacia España. Entonces ya bajaba. Entonces, en la edad de oro es la que han aprovechado bastante esto. Sí, tienes toda la razón, sí, porque después ya se organizan. Ya no van los barcos en forma individualmente, ya van en bloques, ¿no? Salen en bloques. Es como ahora, como por ejemplo, ustedes se darán cuenta, en el camino muchos carros son asaltados. Básicamente aquellos carros que van pues a Puerto Maldonado, ¿no es cierto? Aquellos carros que van a las minas, etcétera. Entonces ya vienen en bloques, se han organizado en bloques, ¿no? En bloque ya vienen. Entonces igualito también, ¿no? Ha ocurrido. En los primeros momentos siempre van solos, entonces los golpean, entonces después recién poco a poco se organizan, ¿no? Entonces, los carros que van a Puerto Maldonado van en bloque, todos en bloque van, ¿no? Uno tras otro. Y llegan pues a su destino a la misma hora, todos, ¿no? Igual forma, hay veces alguien se desvía, en también son pues, efecto de los ladrones, ¿no? De los asaltantes. Igual formó muy bien Washington, excelente. ¿Algo más? ¿Algo más? A ver, nada más. Muy bien. Ha sido un gusto. Hasta el día
lunes. Les voy a mandar un trabajito para que lo hagan en el transcurso de estos días, ¿ya? Entonces ya son 4:20. Muy bien, chicos. Cuídense. Hasta el día lunes. No salgan mucho a la calle.